Continuando la materia de contratos, vamos a empezar a ver los contratos que existen. Y primero vamos a hablar de el contrato, primero vamos a hablar de del contrato a plazo fijo, ¿ya? Como su nombre lo indica, es aquel que se define porque independientemente de la naturaleza del trabajo, tiene un plazo máximo de extensión, es decir, se sabe cuándo termina este contrato, ¿ya? Estos contratos tienen una duración máxima de 1 año, no pueden durar más que eso. La causa por la que terminan, por la que expiran, es por el cumplimiento del plazo máximo, ¿ya? El contrato duraba hasta el 24 de diciembre, ahí termina el contrato. Ahora, el empleador puede poner fin anticipado, es decir, puede terminar antes el contrato, pero si no hay un motivo legal para terminarlo, sino que simplemente lo quiere terminar anticipadamente, debe pagar el total de las remuneraciones hasta la fecha original del vencimiento. Explico. Si al trabajador no lo están despidiendo por alguna falta cometida, sino que simplemente están terminando su contrato, deben pagarle hasta la fecha donde el contrato inicialmente, ¿ya? Tercero, admiten una sola renovación. O sea, puedo volver a hacer un contrato indefinido. Definido. Pero debe ser dentro del año. Es decir, incluida la renovación, no pueden en total los dos contratos superar el año, ¿ya? Si hay una segunda renovación o la persona sigue desempeñando sus tareas con el conocimiento del empleador más allá de 1 año, automáticamente pasa a ser un contrato indefinido y eso significa que no tiene fecha de término fijada, ¿ya? Por ejemplo, hay institutos de educación superior donde los profesores, ¿ya?, trabajan de marzo hasta julio con un contrato, de agosto hasta diciembre con otro contrato, y no los contratan ni enero ni febrero. Y eso significa que pasó un lapso de tiempo, y se cumple la regla de 2 contratos en 1 año, y después los vuelven a contratar en marzo y van continuamente con el contrato definido, ¿ya? Es feo, pero en algunas partes funciona así, ¿ya? Entonces ahora vamos a ver el contrato indefinido. Es el que se conoce como contrato de planta, ya que por su carácter solamente se le puede poner término por renuncia, despido o muerte del trabajador. La ley exige que una vez al año dicho contrato se actualice, y este contrato es el que va generando antigüedad laboral para el trabajador. Es decir, me imagino que a lo mejor muchos de ustedes han escuchado que se le dio una indemnización a un trabajador que se fue de la empresa con sus años. Este contrato es el que genera eso, ¿ya? Y el tercero se llama por obra o faena, y es un tipo de contrato que se caracteriza por lo siguiente. Se utiliza para contratar a alguien para tarea determinada, pero que no se sabe con certeza en qué momento del tiempo concluirá. No tiene duración limitada en el tiempo. No tiene límite de renovaciones, es decir, lo puedo hacer todas las veces necesarias, y se extingue cuando se pone término a la obra o faena. Utiliza mucho, por no decir casi siempre, en la construcción, ¿ya? O en los eventos, en el caso de nosotros. ¿Por qué?
Porque generalmente, y funciona de esta forma, porque una empresa constructora, a diferencia, por ejemplo, de una empresa productora de elaboradora de productos, no todo el tiempo necesita la misma cantidad de empleados y no todo el tiempo tiene la misma carga laboral. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, una empresa constructora que está construyendo una casa. Constructora más chica. Una empresa constructora que está construyendo una casa. Mientras está construyendo, todo el tiempo necesita los mismos trabajadores. Porque al principio está construyendo los cimientos, después está construyendo el techo, después están los revestimientos, cerámica, electricidad, plomería, baños. Cada uno de esos trabajos requiere un trabajador distinto, ¿ya? El albañil, el gasfitter, el ceramista, el maestro pintor, el maestro carpintero, etcétera. Entonces, yo no, como empresa, me iría a la quiebra a esos trabajadores como planilla permanente, pagándoles un sueldo todo el tiempo, a sabiendas de que no todo el tiempo van a estar haciendo el trabajo para el cual fueron contratados. ¿Ya? Es por eso más que nada. Entonces, en general, se les paga por la parte del trabajo que están haciendo. Es lo mismo en las banqueteras. Yo en la banquetera te contrato durante lo que duren los eventos. No te contrato durante todo el mes porque no sé si todo el mes voy a tener eventos. ¿Ya? Por eso funciona de esa manera. Para ponerles un ejemplo, generalmente a los maestros de pintura o a los maestros que ponen cerámica se les paga por metro cuadrado colocado. ¿Ya? Y en general, ¿cómo funciona ese sistema? Los maestros tratan de hacer la pega lo más rápido posible porque generalmente también tienen otra pega en otra constructora y se van moviendo entre constructoras con las distintas habilidades, porque maestros especialistas en realidad no son tantos como uno pensaría, ¿ya? A diferencia de los maestros jornaleros. Ahí si quieren después les voy explicando cómo funciona la construcción en algún otro momento. Y finalmente hay uno que también se le llama contrato de honorarios, pero no es un contrato, porque no es un contrato vinculante, no cumple lo que decíamos al principio de lo que tiene que tener un contrato. Porque los contratos honorarios es un acuerdo o convenio a través del cual una persona se compromete a prestar por un tiempo determinado un servicio específico. La cual a su vez la persona que lo contrata se obliga a pagar este servicio prestado. Y en general esto se hace a través de boleta de servicio, no con un contrato y no con una liquidación de sueldo. ¿Ya? Cuando termina un contrato de trabajo, el contrato de trabajo termina cuando ambas partes se ponen de acuerdo en finalizarlo, tanto el empleador como el trabajador. Cuando el trabajador renuncia, ¿ya? Ahora, en las renuncias siempre hay que tener claro de que yo puedo llegar a un acuerdo, que en el fondo es colocarme en la primera situación, pero cuando un trabajador renuncia, sin estar de acuerdo el empleador con la renuncia, generalmente pierde los beneficios, ¿ya? Que podría recibir. La muerte del trabajador, obviamente si el trabajador muere, no puede seguir contratado, ¿ya? Hay beneficios también, pero depende de cada lugar donde uno está trabajando, pero en general hay beneficios para la familia, no para el trabajador, obviamente cuando éste muere en el trabajo. Vencimiento del plazo convenido en el contrato, que es el caso de los contratos definidos. Término del trabajo o servicio que dio origen al que es en los contratos de obra faena. Y caso fortuito o de fuerza mayor. ¿Cuáles son los casos fortuitos o de fuerza mayor? Generalmente es cuando se destruye el lugar de trabajo, ¿ya? O porque la empresa quiebre, ¿ya? Pero ahí hay otras figuras legales y entra en otro rango. Supongamos que se incendió el restaurante donde trabajábamos, obviamente la fuente laboral que era el restaurante no va a seguir, por lo tanto los contratos se extinguen automáticamente. No están las condiciones para seguir con las labores, ¿ya? En ese tipo de casos. Y eso
son los principales tipos de contratos, ¿no es cierto?, que existen. ¿Ya? Hay algunas otras figuras que se les dice contrato, pero no son contratos per se, ¿ya? En lo legal, pero se les dice contrato en la forma informal. Voy a terminar este video y les quiero explicar otra cosita, ¿ya?